bienes y servicios de la economía, ¿ya? Es lo que usamos, ¿no es cierto?, para establecer los precios de la economía, para registrar las deudas, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, una camisa cuesta 10.000 pesos, por ejemplo, y una hamburguesa cuesta 2.000 pesos. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Si la camisa cuesta 10.000 pesos y la hamburguesa cuesta 2.000 pesos, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que la camisa cuesta 5 veces más que la hamburguesa, ¿no es cierto? Okay. La estamos valorando en la economía, en definitiva, ¿no es cierto?, en 5 veces más que la hamburguesa, dada justamente esta unidad de medida que es el dinero. Y por último, ¿no es cierto?, es un depósito de valor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos el dinero también para transferir recursos del presente hacia el futuro, a través, ¿no es cierto?, de la tasa de interés, claro. ¿De acuerdo? Okay. Y trasladamos recursos de hoy, ¿no es cierto?, hacia los periodos futuros, a través, ¿no es cierto?, del ahorro. Y como vamos a ver, en la economía, la verdad, no existe el dinero como único elemento, ¿no es cierto?, para atesorar la riqueza, sino que existen varios otros. Por ejemplo, los bonos, las acciones, los mismos bienes mobiliarios, los automóviles, etc. Existen distintos elementos que son activos, en definitiva, que tienen un determinado valor. De hecho, ya, el término riqueza que se usa para referirse al total de todos los depósitos de valor, incluyendo aquí a los activos y a los activos monetarios y a los activos no monetarios. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de dinero en la economía de un país, ojo, se habla de varias definiciones de dinero, no sé si han escuchado hablar, desde el M0 hasta como el M10, no, la verdad no me acuerdo exactamente cuántos son hoy día la cantidad de definiciones que hay. ¿Ya? El M0, ¿qué es lo que es? Todo el dinero, ojo, constituido por los billetes y monedas. Es, en definitiva, el dinero más líquido. ¿Por qué? Porque ese dinero es el que nos sirve en forma inmediata para adquirir los distintos bienes y servicios de la economía. Con el dinero, ¿no es cierto?, en el sentido de los billetes y monedas, ¿no es cierto?, es aquel medio de pago justamente que es aceptado por todo el mundo y nosotros podemos adquirir inmediatamente un pleno servicio. Sin embargo, por ejemplo, el dinero que nosotros depositamos en los bancos, mantenemos, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, en un banco, por ejemplo, en nuestra cuenta corriente. El dinero que tenemos en la cuenta corriente no es un dinero que lo podamos disponer inmediatamente de él, a pesar de que está en el banco, ¿no es cierto? Nosotros giramos un cheque, pero generalmente, ¿no es cierto?, podemos, por ejemplo, disponerse de dinero en la medida que lo vamos a cobrar al banco a unas horas después o al día siguiente, si lo entregamos como medio de pago a una persona distinta a nosotros, ¿no es cierto?, y que normalmente deposita ese documento, ¿no es cierto?, en su banco, y recién al día siguiente el banco contra el cual uno giró le deposita a él, ¿no es cierto?, esa plata se le convierte a él en un pago efectivo y cierto, por ejemplo. Bueno, el M1, ¿qué es lo que constituye? Por ejemplo, sería el dinero circulante de la economía más los dineros que hay en depósito en cuenta corriente. El M2, que se llama, ya es el dinero circulante de la economía más el dinero que existe en las cuentas corrientes de los distintos bancos del país, más, por ejemplo, los depósitos a plazo, creo que hasta 90 días, ¿ya? Y los depósitos a plazo de 90 días, ¿por qué? Porque uno por los depósitos a plazo de 90 días también uno los puede liquidar y transformar en dinero, o eventualmente uno los puede endosar, algunos de ellos que son endosables, y los puede ocupar como medio de pago. De hecho, muchas veces cuando uno adquiere algún bien, por ejemplo, un bien un poco más significativo, un vehículo, una propiedad, a veces uno deja como elemento de pago, por ejemplo, el depósito a plazo endosado. O valevitas, o con otros documentos también. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así hay una gran cantidad de definiciones del dinero dependiendo de la liquidez que tienen los distintos activos en la economía de un país. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la liquidez? Es la facilidad con la que un activo puede convertirse en medio de cambio o dinero en una economía. Debido a que el dinero del medio de cambio es el activo más líquido disponible, como decía, la moneda propiamente tal y los billetes. ¿Ya? Aquí tenemos la historia del dinero, digamos. Antes del dinero, ¿qué es lo que se ocupaba? El trueque, ¿no es cierto? Se intercambiaban directamente los bienes entre uno y otro. Pero justamente la dificultad de eso, ¿no es cierto?, es que había que andar con los bienes a cuesta para poder intercambiar, ¿no es cierto?, por ejemplo, un saco de papas, qué sé yo, por carne. Teníamos que andar con el saco de papas a cuesta, ¿no es cierto?, para intercambiarlo por ejemplo, la carne necesaria. Y justamente el dinero, ¿qué fue lo que nos permitió?
el dinero, ¿no es cierto?, nos permitió efectivamente, ¿no es cierto?, poder agilizar, ¿no es cierto?, las transacciones en la economía de un país. Y cuáles fueron las distintas formas de dinero que se fueron dando, como lo vamos a ver en la lámina siguiente. Primero, ¿no es cierto?, se ocuparon elementos, ¿no es cierto?, que tenían algún valor en sí mismo para que ellos fueran, digamos, en definitiva, monedas de cambio. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en algunos países se ocuparon ciertas conchas de algunos mariscos, se ocuparon cuero ¿cómo se llama?, de distintos animales, y la sal, de hecho por ahí, de ahí viene el nombre salario. ¿Ya? Salario viene de que se ocupaba, durante mucha época, se ocupaba como dinero bolsas de sal, ¿ya? Y la sal era el medio de cambio para los distintos bienes en la economía de los países. El dinero mercancía es cuando el dinero toma la forma de una mercadería, como decíamos, y el dinero en sí mismo tiene un cierto valor, ¿ya? Por ejemplo, típico, ¿no es cierto?, cuando se habla del dinero con patrón oro, que lo deben de haber ustedes escuchado. Antiguamente, uno podía ir y convertir los billetes en oro, si uno quería, uno lo podía, y el Banco Central tenía el compromiso de que si uno llevaba su dinero, él lo respaldaba ese dinero, por ejemplo, con patrón oro. Hoy día no existe ese respaldo. Hoy día lo que tenemos y disponemos son lo que se llama el dinero fiduciario. Y el dinero fiduciario, digamos, es el dinero, ¿no es cierto?, que en sí mismo, digamos, no tiene mayor valor, digamos. Un billete de 1.000 pesos, un billete de 20.000 pesos, por sí mismo, no sé, valdrá 200 pesos, 300 pesos, claro. Digamos, cuánto vale el papel, ¿no es cierto?, que tiene ese papel, y no es más que eso, digamos. Sin embargo, aceptamos que ese dinero o ese billete de 20.000 pesos, ¿por qué? Porque está respaldado por una institución, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, el Banco Central de Chile, que es en nuestro país el organismo que se tiene a cargo la emisión del dinero, ¿no es cierto?, y de que ese dinero, ¿no es cierto?, tiene el respaldo, en definitiva, de la institucionalidad económica de nuestro país y que respalda, en definitiva, la capacidad de compra del billete de 20.000 pesos, de 10.000 pesos, de 5.000 pesos, etcétera, etcétera. ¿Ya? El dinero fiduciario es el dinero sin valor intrínseco en sí mismo, como decíamos. La moneda, ¿no es cierto?, que tenemos, qué sé yo, la de 500 pesos, esa en sí mismo no vale necesariamente los 500 pesos, ¿ya? Vale, ¿no es cierto?, menos que los 500 pesos que ella representa. Sin embargo, todos la aceptamos, digamos, ¿por qué? Porque tenemos confianza, ¿no es cierto?, en el gobierno, ¿no es cierto?, que le ha asignado ese valor, ¿ya? Por ejemplo, en Rusia, cuando cayó el muro de Berlín, ¿cuándo cayó el muro de Berlín? ¿Nadie que se acuerda? 89. Por ahí, el año 1989, efectivamente, ¿no es cierto? El gobierno de Rusia, a fines de los años 80, nunca abandonó el rublo como moneda oficial. Aunque en ese momento, cuando cayó el muro de Berlín, la gente pensaba, digamos, que el sistema iba a colapsar, el sistema económico que tenía, ¿no es cierto?, Rusia. Y la gente en ese entonces prefirió, por algún tiempo, los cigarrillos o los dólares americanos, digamos, a cambio del rublo. ¿Por qué? Porque el rublo perdió capacidad de compra internacionalmente en ese momento. Debido a que estaba echando una crisis política y económica, digamos, el gobierno, ¿no es cierto?, entonces de Rusia, digamos, en ese momento. Lo mismo, por ejemplo, en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, el marco alemán también tuvo por ahí, por comienzo de los años 30, una tremenda depreciación y una inflación altísima por ahí a comienzo de los años 30 en Alemania. Y en un año y medio, no recuerdo exactamente, pero la inflación, digamos, fue de varios cientos, digamos, ¿ya? Y el dinero perdía valor, ¿cómo se llama?, por día, significativamente. Bueno, esos son los distintos tipos de dinero. ¿Cuál es el dinero que se ocupa hoy día? El dinero fiduciario. ¿Ya? Fiduciario. Ahí tenemos los distintos tipos, ¿no es cierto?, de dinero, el dinero fiduciario, los billetes y otras maneras que se han ocupado, distintos metales, ¿no es cierto?, algunos cereales, como conversamos, la sal que está allá, el arroz, también en algunos países asiáticos se ocupó como dinero en su momento. ¿Ya? Los bancos y la oferta de dinero. Los bancos cumplen en la economía, ¿qué creen ustedes? ¿Un papel de qué tipo? Además de ser captadores, ¿no es cierto?, y prestadores de recursos. Pero por este hecho de ser captadores y prestadores de recursos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué papel cumplen los bancos? Son intermediarios, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y esa intermediación qué permite? Que se
amplifique o que se disminuye la cantidad de dinero que hay en la economía de un país? ¿Ah? Que se amplifique. Cumplen un rol multiplicador. Ojo, no es que ellos generen más dinero, ¿ah? Sino que el mismo dinero se ocupa más veces. ¿Me siguen o no? Eso es todo, ¿ya? Y los bancos, digamos, cumplen justamente un papel multiplicador de la oferta de dinero en la economía de los países, ¿ya? Si el banco tiene todos los depósitos recibidos en reserva o en caje, es decir, si al banco la autoridad monetaria la obliga a que todo lo que él tiene, ¿ya? Todo lo que él recibe como depósito, ¿qué son los depósitos para los bancos? Lo que reciben de sus cuentas correntistas. ¿Son un activo o un pasivo? Un pasivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una obligación que tiene el banco de entregarle o de devolverle ese dinero que los cuentas correntistas, ¿no es cierto?, le llevan al banco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es las cuentas corrientes que tienen todos los clientes del banco en el banco? Para el banco son un pasivo, ¿ah? Y en este caso son un pasivo circulante, de hecho, ¿no es cierto? Bueno, los bancos centrales establecen políticas de reserva o que se llaman encaje, es decir, ¿qué es lo que para resguardar que los bancos efectivamente sean capaces de responder ante los requerimientos que hagan sus cuentas correntistas, es decir, de que cuando los cuentas correntistas giran la plata, ¿no es cierto?, contra la cuenta corriente, los bancos tengan los recursos para entregarle esa plata a los cuentas correntistas, es que establece ciertas políticas de encaje. Es decir, les dicen a los bancos, lo autorizan, que la plata que ellos reciben de cuenta corriente, ellos pueden prestar una cierta cantidad, y no todo, ¿ya? Si la tasa de encaje fuera de un 100%, como se dice aquí, ¿ya?, la tasa de recibido en reserva o encaje fuera de un 100%, ¿qué quiere decir? El banco recibe una cantidad, por ejemplo, recibe depósitos por 1000, pero el banco no puede prestar nada. Solamente, ¿qué es lo que hace? Administra esos 1000 que recibió de los depositantes y los va entregando en la medida en que los depositantes giran, ¿no es cierto?, los cheques contra los 1000 que depositaron. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que haría eso? ¿Habría ahí un papel multiplicador de los bancos en la economía o no? No, ninguno. Muy bien. Porque el banco recibió 1000 y como el encaje es de un 100%, él no puede ocupar esos 1000 para nada más que para devolvérselo a su cuenta correntista en la medida que los cuentas correntistas giren contra las cuentas de ellos. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Banco Central dice, mire, ustedes van a tener una tasa de encaje de un 20%, es decir, de los 1000, ya, ustedes van a guardar 200 para respaldar, ¿no es cierto?, lo que recibieron de los cuentas correntistas, pero los otros 800 ustedes lo pueden prestar. ¿De acuerdo? Y ese es el negocio de fondo del banco. ¿Por qué? Porque el banco ha recibido la plata, ¿no es cierto?, de los cuentas correntistas, pero ¿qué hace el banco con esa plata de las cuentas correntistas? Se lo presta, ¿no es cierto?, a aquellas personas que requieren financiamiento, ¿no es cierto?, para desarrollar ciertos proyectos, ¿no es cierto?, desarrollar ciertas compras, ¿perdón? Y con eso, evidentemente, el banco gana un diferencial. Ojo, porque el banco no solo tampoco toma, ¿no es cierto?, dinero a través de las cuentas corrientes, sino que también el banco recibe dinero a través de los depósitos que pueden tomar a ciertos plazos, ¿no es cierto?, los clientes del banco, ¿ya? Personas, ¿no es cierto?, que por ejemplo toman depósitos a plazo a 30 días, 60 días o a un año, etcétera, o más plazos que los bancos les ofrecen. Bueno, y el banco entonces les permite, por ejemplo, como decíamos, le dice, mire, usted va a tener que hacer, ¿no es cierto?, una reserva del 20% de los depósitos que recibió, pero el otro 80% nosotros le permitimos a ninguna medida que usted lo preste, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el banco? Se recibió 1000, va a tener que mantener guardado, ¿no es cierto?, en su reserva 200, pero los otros 800, ¿qué va a hacer? Lo va a prestar. ¿Por qué? Porque va a ganar, ¿no es cierto?, con eso, y con eso va a cubrir su gasto, ¿no es cierto?, de gestión y de administración del dinero, ¿no es cierto?, de los cuentas correntistas o de los ahorrantes. Cuando el banco presta esos 800, ¿qué es lo que está haciendo? Está volviendo a inyectar a la economía parte de los 1000, ¿no es cierto?, que le habían depositado los cuentas correntistas. Y ahí, se fijan, cumple un papel multiplicador. El banco ahí cumple un papel multiplicador. ¿Por qué? Porque había recibido 1000, dejó 200, pero los otros 800 los volvió a inyectar a la economía. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de préstamos a
inversionistas, pequeñas o grandes empresas que están desarrollando proyectos. Y ahí cumple, se fijan, un papel multiplicador del dinero. ¿Por qué? Porque esos 800 que pertenecían a un grupo de personas, ahora pasaron a manos de otras personas que están haciendo proyectos, inversiones, etcétera, compras de bienes, etcétera. Y entonces ese es el papel multiplicador que cumplen los bancos en la economía. ¿Y qué es lo que se da? Que el papel multiplicador que se da en los bancos en la economía es justamente el inverso de la tasa de reserva. ¿Ya? 1 partido por n, donde n es la tasa de reserva o el encaje, digamos, en decimales, naturalmente, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, el multiplicador del dinero es recíproco a la razón de reserva o encaje. Es decir, si la reserva o encaje es del 10%, 1 partido por 10 de los depósitos, el multiplicador del dinero será 10 veces. ¿De acuerdo? Luego, si la economía tiene una oferta de dinero de 100 millones de pesos, por el efecto multiplicador, la oferta alcanzaría en este caso a 10 veces si la tasa de encaje fuera, o la tasa de reserva fuera, de un 10%. ¿Se fijan? El efecto multiplicador es justamente el inverso de la tasa de encaje, el inverso de un décimo, ¿no es cierto? Que es el inverso del 10%, ¿no es cierto? Es lo mismo que 1 partido por 0,1, que es 10 veces. 1 partido por 0,1 es lo mismo que 10. ¿De acuerdo? Y tendríamos un efecto multiplicador de 10. Mientras más alta sea la razón de reserva o encaje, ¿cómo va a ser el multiplicador? Menor, más chico, ¿no es cierto? Mientras más alta sea la razón de reserva o encaje, menos prestan los bancos de sus depósitos recibidos y el multiplicador del dinero será menor, ¿de acuerdo? Como decíamos, incluso en el extremo, ¿no es cierto? Cuando ya la reserva es la máxima, que puede ser un 100%, ahí, ¿qué dijimos? El efecto multiplicador del banco no es ninguno, porque multiplicado por 1, o sea, se sigue manteniendo la misma cantidad de dinero, ¿se fijan? ¿Ya? Si la razón de reserva es de 5%, a diferencia del 10 que hablamos delante, si la razón de reserva es de 5%, en este caso el multiplicador sería 20. 1 dividido por 0,5, ¿no es lo mismo que 1 dividido por 0,5 nos daría 20. ¿De acuerdo? Y si la razón de reserva es de 20%, el multiplicador sería 5. ¿Les queda claro? Es el efecto que cumplen, ¿no es cierto?, los bancos en la economía de los países. ¿Ya? El encaje bancario es la parte de los depósitos que se mantienen en los bancos a modo de reserva inamovible, digamos, con el propósito de que los bancos tengan siempre la capacidad de hacer frente a los giradores de los tenedores de cuenta corriente. En la reserva, como decíamos, que ellos tienen que mantener, ¿para qué? Para evitar lo que se llaman las corridas bancarias, que lleguen de repente todos los depositantes y, ¿cómo se llama? Y el banco tenga con qué responderle a lo que los cuentacorrentistas, digamos, o ahorrantes pusieron en el banco. Ahora, ¿quién es el que cumple normalmente ahí un papel de último banco, que se llama, o último prestador? ¿Saben ustedes quién es o no? El Banco Central. En la medida en que a un banco comercial eventualmente le faltaran los recursos para hacer frente a lo que sus depositantes en un momento le están demandando, digamos. ¿Por qué? Porque ellos prestaron, el banco prestó dentro de las normas, digamos, que estaban establecidas, pero de repente llegaron todos a pedirle de una vez. ¿Qué es lo que hace el banco comercial? Le pide financiamiento al Banco Central, y el Banco Central le provee los recursos. ¿Para qué? Para que le responda, digamos, a su depositante, en este caso, digamos, y lo que es el default, el incumplimiento, digamos, con su depositante. Naturalmente que por eso el Banco Central le cobra un interés, digamos. ¿Ya? Le cobra al banco comercial. ¿De acuerdo? ¿Ya? La entidad que se encarga de esta regulación en Chile es el Banco Central, que utiliza las siguientes tasas de encaje mínimo bancario para depósitos, captaciones y otras obligaciones. Estos son los datos reales de Chile, por lo menos los que saqué yo de internet, ¿ya? Yo no trabajo actualmente, hace 15 años que dejé de trabajar en banco, pero según lo que salía, digamos, por lo que busqué por internet, hoy día existen dos tasas en el fondo de encaje en Chile. Una para los depósitos, captaciones y otras obligaciones a la vista, 9%. Esa es la tasa que tienen que guardar los bancos de lo que reciben de sus cuentacorrentistas, digamos, o por otras captaciones u obligaciones a la vista, un 9%. ¿Ya? Sobre lo exigible a plazo, depósitos, captaciones y otras obligaciones a plazo de 30 días a un año, 3,6%. Ese es el encaje que les pide el Banco Central. Hay estas dos tasas de encaje que hoy día estarían prevaleciendo según lo que encontré en internet, como les decía. ¿Es una forma de seguridad el encaje que es, profe? Claro, es una forma, ¿no es cierto?, de que los bancos
mantengan parte de lo que recibieron Sí, sí, sí. de los cuentas correntistas, Claro. o de los ahorrantes, porque puede ser también, ¿no es cierto?, no solo por los No solo dineros de que ellos cuentas reciben en cuenta corriente, Claro. sino que por los dineros que ellos puedan estar Captar. tomando, ¿no es cierto?, captando por depósitos a plazo, y que ellos una cierta cantidad, como dicen acá en Chile, sobre las cuentas corrientes, 9. el banco está obligado a mantener un 9% y no puede hacer uso de ese 9%, digamos. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo. O sea, si lo no puede, está fiscalizando. no puede colocar ese 9%. No lo puede colocar, lo tiene que mantener dentro de sus en este caso, digamos, lo tiene que mantener, digamos, respaldado. ¿Por qué? Por la eventualidad de que los depositantes lleguen a ir a buscar toda la plata. O sea, si van a buscar toda la plata, imagínate, con el 9% no le alcanza, porque tiene el 9% nomás del 100%. ¿Te fijas? Pero para poder responder, ¿por qué? Porque naturalmente todos los días hay un porcentaje de personas que están girando plata contra lo que ellos tienen en las cuentas corrientes del banco. Pero el banco, ¿cuál es el negocio del banco? Aprovechar el resto Claro. que la gente no está ocupando. Y eso es lo que el banco presta. Y justamente por eso los bancos ganan. ¿Ya? Más otros negocios que tienen. La diferencia entre la tasa de interés de captación que ellos Claro. toman por los depósitos, por ejemplo, a plazo, versus la tasa de interés de colocación por la que ellos prestan. Ahora, por las cuentas corrientes, no te pagan los bancos en general en Chile, a pesar de que podrían, pero existen, pero en Chile no ha prosperado mucho. Pues en general, por las cuentas corrientes, los bancos no te pagan, digamos. ¿No? Tú no recibes como cuenta correntista, no recibes ningún rentabilidad Interés, por no, eso. pues no, claro. Lo único que recibe algunos beneficios, entre Claro. comillas, que el banco te da. Hoy día, por ejemplo, no te cobra la chequera, antes te cobraban. ¿Ya? O se pagaba, no sé si recuerdan algunos de ustedes, yo soy más viejo que ustedes, pero que uno pagaba antes cuando tú retirabas un tablero de cheque, pagaba, te descontaban a ti Sí, pues, por el valor de cada cheque. Ahora ya no, ahora por lo menos no se cobra. Oiga, profe, y un ejemplo de encaje bancario extremo sería, por ejemplo, el corralito. Bueno, efectivamente, exactamente, ahí porque ahí no te permitían sacar la plata. Exactamente, pero eso fue para la moneda extranjera, en Argentina. Claro. Efectivamente. Exactamente, una medida de Ese fue seguridad. un caso extremo, como bien indicas tú. Un caso extremo de No te encaje. permitían sacar esos recursos. Claro. ¿Sí? ¿Qué querías decir algo? Sí. No, como estábamos hablando de que el banco no sacar el dinero porque no tenía el respaldo del Banco Central. Bueno, exacto, no tenían los recursos para responder justamente a si todos los demandantes en ese momento, los agentes en Argentina, ¿no es cierto?, llegaban a pedirle al Banco Central todos los recursos necesarios que ellos requerían, ¿no es cierto?, en moneda extranjera. El Banco Central no tenía. No tenía todo el respaldo. Si estaban en una crisis financiera justamente en ese momento. ¿Ya? Y para que el país no tuviera, ¿no es cierto?, que justamente tenía que pagar sus obligaciones afuera, y además estaba con la exigencia de que como las personas en Argentina en ese momento no tenían confianza con el gobierno, ¿qué es lo que estaban haciendo? Demandándole al gobierno no la plata argentina, no el peso argentino, sino que la gente prefería tener dólares. ¿Por qué? Porque cada día el peso argentino valía menos. Y entonces, ¿qué decía la gente? En vez de mantener mi plata en peso argentino, la voy a mantener en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar no pierde el valor y me conviene estar resguardado en dólares. Pero que dijo de repente el Banco Central, como muy bien se acordaron algunos No de ustedes, sale más Argentina plata. dijo, yo ya no les voy a pasar más plata. ¿Por qué? Porque la verdad que ya no disponía más recursos y tenía que esos recursos que disponía ocuparlos para pagar las obligaciones que tenía el gobierno argentino con los, ¿cómo se llama?, con sus acreedores, digamos, fuera del país. Y después incluso tuvieron que renegociar la deuda porque ya no fueron capaces de seguir pagando. Estaban con compromisos superiores a los que eran en ese momento capaces ellos de responder, digamos, ¿no? Y tuvieron que, acuérdense que se declararon default, que se